de cuán trascendental y cuán importante es este evento, de que ninguno de los cronistas lo omite. He escogido la versión de Marcos no porque sea superior a las demás, sino porque la versión de Marcos para mí es más dramática cuando usted la mira a la luz de todo el Evangelio, a la luz de todo, ¿verdad?, la presentación que él hace de su libro. Me explico. Los que me han escuchado hablar y enseñar acerca de este tema, ¿verdad?, me han escuchado enseñar que cada evangelista va a hablar de Jesús, pero va a hablar de Jesús con unos espejuelos distintos, porque cada escritor le va a escribir a una audiencia distinta, con una meta en la mente distinta. Marcos es el primero en escribir, pero Marcos está actuando como un periodista y un secretario, porque Marcos, aunque estuvo presente en algunos de los eventos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos es el único que al hacer el recuento de la noche que Jesús es arrestado en el huerto del Getsemaní, Marcos es el único que incluye un relato de un joven que estaba desnudo o en ropas menores, debajo cubierto en una sábana, y estaba allí viendo todo lo que pasó en el huerto. O sea, se asume que vivía cerca, que en aquel tiempo la gente no tenía, a diferencia de alguna gente en este tiempo, en aquel tiempo el janguear por ahí desnudo pues no era un hobby, ¿sabes? It was not a thing, ¿verdad? No era una moda, no era una fiesta. Muchos comentaristas dicen, ese joven era Marcos. Ese mismo Marcos, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que le llaman Juan Marcos, y es el que acompaña al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y fueron tantas las pedradas, fueron tantos los golpes, fueron tantas las persecuciones que Pablo vivió, que Juan Marcos cogió miedo y dijo, yo me voy para casa. Cogió a Pablo solo. Y cuando Bernabé, que era el compañero de misiones de Pablo, en el próximo viaje misionero, le dice, quiero que venga Marcos otra vez. Yo que tengo fe en el potencial de este muchacho. Pablo dijo, qué bueno que tú tengas fe en el potencial de ese muchacho, pero ya él me dejó una vez solo. Yo necesito gente que yo pueda depender de ellos y ya, ¿verdad? Él tiene mi amor, pero no tiene mi confianza, ¿verdad? Entonces ahí hay una separación ministerial. Bernabé se va a una región con Marcos, Pablo se va a otra región con sus colaboradores, y no volvemos a saber de Marcos hasta que Pablo le escribe a Timoteo y se lo menciona. Y lo menciona como un fiel colaborador de la causa de Cristo. Y qué interesante la vida de este muchacho, que aunque tuvo errores, aunque su inicio, si usted lee la historia esa del joven en la sábana, ¿verdad?, no es una historia muy ilustre y no es algo que ninguno de nosotros quisiera ver publicado en su Facebook, ¿verdad? Aunque ese fue su inicio, hoy nadie lo conoce como el joven desnudo de la sábana. Hoy todos lo conocen como el evangelista. Ese evangelista fue el primero de todos en escribir y publicar su evangelio. Y cuando él publica su evangelio, él lo publica para que el evangelio llegara y estuviera en circulación en las regiones de Roma y fuera recibido por los cristianos en Roma. Así que este es un evangelio que ha sido redactado para que gente que no es judía lo pueda entender. Es importante. Y dos, la visión con la que Marcos va a acercarse a Jesús, Marcos va a retratar, Marcos va a pintar, Marcos va a presentar a Jesús como un siervo que vino a servir. Esto es completamente revolucionario, mi amado. Él está hablando de un rey. Él está hablando de un Dios que se hizo hombre y vino a servir. No hay otro lugar en la historia, no hay ni en la mitología griega, ni en la romana, ni en la acadia, ni en la egipcia, ni en la babilónica. No hay ninguna otra religión en el mundo antes ni después que presente a un Dios que vino a servir. Todos los dioses de la historia vienen a dar juicio, vienen a mandar, vienen a dar órdenes, y tú le llevas ofrenda o te pasa algo, ¿verdad? O si no le llevas, no te pasa lo que él promete, ¿verdad?
los dioses de la lluvia en el tiempo antiguo, como Baal, la diosa de la fertilidad cananea, la diosa Acera, que vemos que en la Biblia el pueblo de Dios le pega cuerno, ¿verdad? Le es infiel a Jehová, al Dios de la Biblia, con estos dioses en Canaán. Todos los dioses piden algo, demandan algo, obligan algo, prometen algo, pero ningún Dios, cuando es presentado en la historia, dice: este Dios vino a servir. La palabra servicio hoy es una palabra que, aunque no es popular en este tiempo, porque todavía nosotros vivimos de acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1 como el Dios de este siglo, donde vivimos para nosotros mismos en vez de para los demás. La palabra servicio en este tiempo no era popular, pero en el tiempo bíblico era menos popular todavía, porque en el tiempo bíblico usted hablaba de servicio y la palabra servicio era sinónima de esclavitud. Los esclavos eran siervos y los siervos muchas veces eran esclavos. No es lo mismo ni se escribe, pero usted me entendió el trabajo, ¿verdad? Todos los esclavos eran siervos, no todos los siervos son esclavos, porque hay siervos que son voluntarios, no obligados. Pero cuando se hablaba de servidumbre, la gente en la cosmovisión, en la forma de ver el mundo griego y romano, que era el que todo el mundo tenía, y que todavía 20 siglos más tarde nuestra generación moderna idolatra y quiere reproducir, todo el mundo veía la servidumbre como algo menos. La gente que sirve es gente que no tiene el poder, la honra o el estatus que tengo yo. Por lo tanto, si yo me creo alguien de estatus, yo no voy a servir. No, porque imagínate, yo lavarle los pies, no. Eso lo hacen los criados. Igualmente, nosotros confrontamos en los mismos sitios. Hay hombres que las mamás los criaron machistas, ¿verdad? Y las mamás fueron las que le inyectaron, ¿verdad?, el machismo, porque los hombres no friegan, los hombres no lloran, los hombres no lavan, porque para eso están. Y tú, ándale. Algún macho que quiera testificar. No le conviene, pero por si acaso yo hablo el fuego. Recuérdense que estamos en minoría. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios confronta esa mentira y te dice: tú no eres menos hombre por lavar una tanda de ropa, por fregar, por cocinar, sino que estamos en un contexto de servicio mutuo. Somos socios, somos compañeros, compartimos la vida, yo te ayudo, tú me ayudas, nos servimos. Y el servir no me hace menos. ¿Por qué yo puedo decir hoy que el servir a otros no me hace menos que otros? Porque hay una revelación en la historia sin precedentes. El Dios del universo, a quien se le entregaron todas las cosas y se le van a entregar todas las cosas, me estoy refiriendo a Jesús, Dios Hijo. La palabra dice en Colosenses y la palabra dice en la carta a los Hebreos que en Él estaba la plenitud. Todo lo que es la divinidad y la deidad estaba en Él. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y que el Padre ha escogido que todas las cosas sean reconciliadas en el Hijo. Todo el mundo y toda la historia de la humanidad va apuntando a que todos los gobiernos, las economías, la humanidad, la naturaleza, la ciencia, las matemáticas, la tecnología, todo será puesto a los pies de Jesús al final. Esa es la esperanza escatológica de la palabra, de que viene nuestro Dios regresa a la tierra y en su segunda venida, porque esta fue la primera, hoy celebramos precisamente su primera venida en gloria. En su primera venida, el rey no vino como rey. En su primera venida, el rey escogió tener una cita con la historia que no tenía nada que ver con su realeza. Se despojó de toda gloria, toda pretensión y toda autoridad que por naturaleza era suya. Según Marcos, ese rey ha estado anónimo por Galilea. Si usted mira, yo tengo hoy para hacer un estudio del libro de Marcos, ¿verdad? Próximamente, si Dios lo permite,
para aquellos que nos las han pedido, ¿verdad? Estaremos dando una clase del Nuevo Testamento y ahí tendremos el espacio para hacer este tipo de análisis y estudios. Pero cuando usted mira Marcos, todos los relatos de Marcos son en una travesía. Desde que Jesús comienza su ministerio hasta que Jesús llega a Jerusalén. Todo el ministerio, todo lo que pasa en los 10 capítulos anteriores es Jesús en la periferia. O sea, Marcos nos presenta a Jesús en Jerusalén, pero nos lo presenta celebrando las festividades y los festivales anuales judíos, donde era obligado que usted fuera a Jerusalén. Y esta no es la excepción. Jesús hace su entrada, como hoy la conocemos, como su entrada triunfal. Hoy se le conoce el Domingo de Ramos, pero su entrada triunfal, que es el nombre correcto, Jesús la hace en el contexto de la semana donde se va a celebrar en Jerusalén la Pascua, que es de toda la semana la más importante del año. Al punto de que usted y yo celebramos la Semana Santa en nuestro calendario todos los años en semanas diferentes, porque se celebra de acuerdo a la Pascua de los judíos, porque el calendario de ellos no es el gregoriano de nosotros. El calendario de ellos es el calendario lunar y su año es más corto que el nuestro. Por lo tanto, cada año la Pascua cae en diferentes momentos. Yo creo que este es uno de los años en donde más retirado ha caído la Pascua, que siempre es en marzo, mediados de marzo, finales de marzo, principios de abril, ¿verdad? Este es uno de los años, ¿verdad?, donde más retirado ha caído. Jesús va a entrar a Jerusalén, pero según Marcos, todo lo de antes es una preparación para. Y si usted ha leído Marcos, y aquí hemos predicado bastante de él, usted sabe que Jesús en Marcos sana a la gente y después que lo sana le dice: que te vaya bien, pero no se lo digas a nadie. Y eso a nosotros hoy nos choca, porque nosotros tenemos una cultura de testimonio. De hecho, diría yo más que cultura de testimonio, o sea, ahí es en la iglesia. En lo secular tenemos una cultura de exhibicionismo, ¿verdad? O sea, yo no encuentro cosas más charras que alguien que ponga en Facebook el shopping bag de la bolsa de lo que se compró. Pero pues, cada quien tiene su Facebook, ¿verdad? ¿Quién soy yo para eso, verdad? Porque si alguien quiere comprar una charrería, no te compra una charrería, ¿verdad? Eso es su Facebook, ¿verdad? Hay gente que retrata todo lo que se va a comer. Y uno con hambre acá y dice: Señor, Padre, no le voy a pedir que le caiga mal, Señor, que tenga buen provecho, ¿verdad? Y, bueno, vivimos en una cultura de exhibicionismo y hay gente que se va de vacaciones y dice: me voy de vacaciones, y uno está diciendo: Dios mío, está anunciando a los pillos que su casa va a estar vacía 2 semanas. Ilumínala o elimínala, pero ese tipo de cosas se dan en este tiempo, ¿verdad?, de cultura de redes sociales, donde nosotros voluntariamente le hemos entregado al gobierno de los Estados Unidos, al NSA y a todas estas agencias de inteligencia, le hemos entregado acceso al 100% de nuestra vida para que no haya nada que el gobierno no sepa de ti. Porque no es que nos los quitan, es que usted y yo voluntariamente se los entregamos en las redes sociales, ¿verdad? Ellos saben dónde vamos, ellos saben qué compramos, ellos saben cuáles son nuestros gustos. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está haciendo browsing en internet, si usted chequeó hace 6 meses unos pasajes por curiosidad, chequeó unos pasajes para París, abriste el Internet Explorer, abriste Chrome, abriste Safari, el que tú usas para buscar en internet, y qué casualidad que los anuncios que te salen son de pasajes a París. ¿Entonces creen que eso son casualidades? O sea, las compañías ganan billones de dólares. Facebook, Google y otras ganan millones de dólares diciendo a la gente: tengo el profile, tengo la información de dónde va, qué le gusta, yo voy a ir a la casa, te la vendo. Él es un hombre de tanta edad, puertorriqueño, gana esto, gana lo otro y le gusta esto. Y las compañías están pagando, dame, para no tener que enviar cartas, le pongo un anuncio en Facebook. Esa es la nueva publicidad, ese es el nuevo tren de la tecnología.
nuestras vidas ya dejaron de ser privadas. A nosotros eso nos choca, pero Marcos pone a Jesús diciendo, no se lo digas a nadie. Y viene la gente y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y liberta al endemoniado Gadareno, y el endemoniado Gadareno se monta con él en el barco y te voy a seguir donde tú quieras. Bueno, quédate aquí. Y dígalo a los tuyos allá, que no es Israel. Dile a los tuyos acá qué grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A ellos sí se puede decir. A los israelitas, es un siervo que viene a servir, pero no quiere aplausos, no quiere placas, no hace lo que hacen los religiosos de su tiempo, que lo anuncian y ponen un video live de nuevo. Aquí estamos dando comida a los deambulantes. ¡Oh, Jesús no hace esas cosas, ¿verdad? Al contrario, le va a enseñar a sus discípulos lo que hace una mano, que no se entere de lo que está haciendo la otra. El contexto de eso es un refrán que se decía en Israel, es que estemos trabajando tan rápido que no haya tiempo ni para que las manos se abran. Estemos tan ocupados en construir el reino de Dios en la tierra que no tengamos tiempo ni para que una mano le cuente a la otra lo que está haciendo. Ahora, dentro de la iglesia los testimonios tienen su lugar, porque los testimonios, dice la Biblia en el libro de los Salmos, que edifican nuestra fe, nos ayudan a afirmarnos. Usted está en un proceso y yo escucho un testimonio y yo te lo cuento a usted y usted dice, wow, si Dios lo hizo con esa persona, quiere decir que lo puede hacer conmigo. Tan cerca como ayer tuve la sorpresa y la gran experiencia. Me invitan a predicar, ¿verdad? Una reunión que se celebraba en una casa ayer en Guaynabo, College Park. Cuando llego a la reunión, un grupo de personas que se reúnen a interceder de diferentes iglesias, habían pastores, bautistas, diferentes denominaciones representadas allí, se reúnen a interceder por las misiones y por otras cosas. Esta mujer, que es la que dirige la reunión, contando de su más reciente viaje misionero a Bangkok en Tailandia y a unas ciudades en Japón. Después que termina su presentación, me introduce y dice, muchos de ustedes me conocen de toda la vida, hace 11 años yo era paciente de leucemia y se supone que yo no estuviera hace 2 semanas o el mes pasado en Bangkok, en Tailandia, pero hace 11 años atrás el hermano Joel Torres no pudo venir a una de estas reuniones y nos envió y nos recomendó a su amigo el pastor Rafael Correzano. Y este varón predicó hace 11 años atrás, y de en medio de su predicación el Señor lo inquietó a que fuera y pusiera sus manos sobre mí. Y yo me dieron los médicos al borde de un derrame cerebral. Yo estuve con un dolor de cabeza por más de 5 días que ya a mí no se me quitaba. Él nunca me había visto, nunca me había conocido, pero puso las manos exactamente donde a mí me dolía la cabeza, y en el momento que él me tocó, desapareció el dolor. Semanas más tarde me examinaron y yo estaba sana de la leucemia. Ese es el Dios al que usted le sirve. Ese es el Dios al que yo le sirvo. No son las manos de Rafael Torres, el mismo poder está en tus manos. El que sana es nuestro Dios al que estamos presentando aquí. El Cristo que entró por las puertas de Jerusalén es un Cristo vivo, es un Cristo de poder, es un Cristo que cambia la historia, cambiaba la historia y sigue cambiando la historia hoy. Sanaba ayer y sigue sanando hoy, sanará mañana. Levantaba ayer, levanta hoy, levanta mañana. Preparaba matrimonio ayer, prepara matrimonio hoy y lo preparará mañana. Sanará familia ayer, sana familia hoy, la sanará mañana. Es un Cristo vivo. Esos son testimonios cuando uno los propaga, ¿verdad? Hay gente que los usa para darse pauta y para darse pompa, pero aquí lo importante no es el instrumento es secundario. La Biblia dice que Jesús le enseñó a sus discípulos a decir, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer eso hicimos. Aquí la gloria y la honra es de aquel que utilizaba el instrumento. Pues ese Jesús que está anónimo, ese Mesías que está escondido. Llegó el momento, según Marcos, de decir, hiding no more. Ya no me voy a esconder. Llegó el momento de manifestarse lo que estaba oculto. Llegó el momento de tener una cita con la historia.
Cuando yo me acerco a esta porción bíblica, yo no me acerco a esta porción bíblica como alguien que está obligado a predicarla porque es Domingo de Ramos. Cuando yo me acerco a esta porción bíblica, yo no me acerco a ella como alguien que la admira solamente por un calendario litúrgico religioso. Cuando yo me acerco a esta porción bíblica, yo me acerco a ella y te invito a que usted lo haga lo mismo, como un espejo en el que usted y yo podemos mirarnos. Porque de la misma manera que para Jesús habían cosas que de parte de Dios, tiempos de Dios que estaban separados, tiempos de Dios que estaban ordenados, donde Dios le dijo a Jesús: este no es tiempo de anunciarte, este no es tiempo de que todo el mundo te conozca, este no es tiempo que todo el mundo te siga, tú haz lo que tienes que hacer hasta que llegue el momento donde todo está separado. Si vamos uniendo los relatos, el Evangelio de Juan en el capítulo 11 nos dice que Jesús acaba de sanar, de resucitar a Lázaro en Betania, y que ese fue uno de los milagros más importantes del ministerio de Cristo, y que tan pronto ese milagro ocurrió, se regó la fama de Jesús por toda Betania, y llegaron unos griegos a querer preguntar por Jesús, que querían conocerlo. Tan pronto, dice Juan en el capítulo 11 al final, tan pronto Jesús escucha que los griegos están preguntando por él, dice: llegó el momento de ir a Jerusalén. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos, aunque los discípulos no lo habían querido entender y Pedro lo había querido regañar. Jesús le había dicho qué significaba Jerusalén para él. Jerusalén no era el trono, pero para Jesús la cruz era su trono, y la cruz ocurrió en Jerusalén. Y aquí está la disyuntiva que usted y yo vamos a ver en tensión en todo este pasaje, porque los judíos tienen un concepto de Mesías, al igual que usted y yo a veces tenemos conceptos de Dios. Y Dios tiene un plan que es diferente al de los judíos. Y el plan de Jesús choca con las expectativas humanas. Qué interesante que a nosotros todo el tiempo nos está pasando lo mismo en nuestra fe. Yo tengo unas expectativas de Dios, y Dios tiene un proceso, Dios tiene una forma de moverse, Dios tiene una palabra, y Dios tiene una forma de revelarse que no va de acuerdo a mis expectativas, sino va a las de Él. Y eso presenta un conflicto, me pone en tensión, porque tengo que decidir: o sigo jalando para mi lado, como los buen puertorriqueños, ¿verdad? Que decimos jalando con J, con H. Seguimos jalando para nuestro lado y forcejeando con Dios para que Dios me tenga que seguir a mí. Yo sé que ustedes ninguno me están mirando ahora todos con cara de pocos amigos, porque les estoy hablando cosas extrañas de Marte. Usted, aquí nadie hace eso, ¿verdad? Ustedes todos se ven tan espirituales, pero ustedes no saben ni de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Gente que ora para que Dios haga lo que ellos quieren, en vez de orar para que venga el reino de Dios. Orar para que venga el reino de Dios es que se haga lo que Dios. Pero nosotros seguimos orando para que Dios haga lo que. Padre, el quinto día de ayuno, donde estoy orando para que cambien al supervisor. Señor, tú sabes cómo me está persiguiendo. Tú sabes cómo te ha hecho el diablo. Yo estoy harto de este trabajo. Si lo veo, no tengo que darle comer a mi familia. Señor, sácalo de ahí porque Señor, ilumínalo o elimina. Y si lo quieres eliminar y me quieres usar a mí, pues estoy dispuesto. Señor, y seguimos orando y Dios me sigue diciendo: esa crisis es mi bisturí. Y a veces no lo entendemos porque no hacemos pausas en nuestras oraciones. Que no solamente hacemos listas de compra, hacemos monólogos. No voy a hablar de texto, porque yo prediqué hace 2 semanas, me dediqué bastante tiempo a ese tema, de lo que es una buena oración. Y el Señor en el cielo diciendo: tú vas por ahí, yo voy por acá. Tú decides, sigues insistiendo por ahí, yo voy a seguir insistiendo por acá. Si tú sigues insistiendo por ahí, como yo no voy a cambiar, esa es parte de mi naturaleza. Una de las cosas que la Biblia declara acerca de Dios es que Dios es inmutable. Eso significa en español que Él no cambia. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, si Dios no cambia, la bola está en mi cancha. O sigo yo jalando para mi lado, y va a llegar el momento donde no estemos juntos. Amós capítulo 3, verso 3 dice: andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo. Es una pregunta retórica porque la respuesta es obvia. La respuesta es no.
Si dos personas no están de acuerdo y no saben ponerse de acuerdo, va a llegar el momento en que they drift apart, se separan. Así pasa con nuestras relaciones con Dios. Yo sigo insistiendo que Dios venga para acá y Dios dice, no, yo voy para acá. Usted lo ve, y la mejor forma física de apreciarlo es cuando usted estudia The Wanderings. Usted estudia cómo el pueblo de Israel vagó por el desierto esos 40 años. Ellos no decidían el curso, la nube de Dios se movía. La columna de fuego en las noches se movía. Y cuando esa nube y esa columna de fuego se movía, el pueblo empacaba y lo seguía. Y el pueblo quizás le pasaba por el lado a esa ciudad llamada Elim, que la Biblia la describe con 70 palmeras, es una ciudad llena de oasis. Y si era por el pueblo, se hubieran quedado ahí los 40 años. ¿Y cuántas veces le pasaron y veían a los oasis a la izquierda? Dicen que se para la nube, que se para la nube, que la nube va a la izquierda, y la nube se fue por otro lado. Y tú tenías que tomar una decisión: te vas por donde tú quieras o sigues a Dios. Hay gente hoy que está en esas mismas disyuntivas. Estás aquí hoy, estás alabando a Dios, eres cristiano, estás luchando por tener una buena relación con Dios, pero en medio de tu vida secreta estás luchando porque Dios te apruebe cosas que Él no ha aprobado. El viernes, nuestra hermana Yelania regaló a la iglesia un sermón exquisito acerca del tema de las puertas en la Biblia. Y ella decía, en la última parte de su sermón, de su aplicación, ella decía que hay puertas que Dios las tiene cerradas y que nosotros nos movemos como en un pasillo donde tenemos puertas a ambos lados, y que hay veces que nosotros estamos insistiendo en abrir puertas que Dios ya cerró. Y usted y yo frustrado porque nosotros queremos meternos por ahí, y Dios dijo que esa puerta está cerrada. No insistas más nada. Cuando usted ve a Dios en Apocalipsis, Dios se le presenta a Juan cuando va a escribirle, Jesús se le presenta a Juan cuando va a escribirle a una de las iglesias y le dice: dile a la iglesia de Filadelfia que yo soy el que tiene las llaves de David, que yo abro y ninguno cierra, y cuando yo cierro ninguno abre. Por ese sencillo detalle, la película de Noé que hicieron hace 2 o 3 años atrás, they missed the point. Porque cuando usted ve la película de Noé, Russell Crowe, que es un actor espectacular, retrata a Noé como un hombre loco. ¿Por qué es loco? Porque su esposa y sus hijos y sus yernas le están diciendo: la gente se está muriendo afuera y tú no abres. Y él ahí como un terco, obstinado. Ya el Creador los juzgó, ellos se van a morir. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que mientras Noé estuvo, la puerta estuvo abierta por 100 años. 100 años. Pero todo el mundo se burlaba de Noé porque nunca había llovido. Y el año puso un video espectacular. Si usted entiende inglés o lo encuentra con traducciones, pídaselo, ¿verdad? Que ya debe ver el link en YouTube. Un video espectacular de cómo la gente se burlaba de Noé. Decía: no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. ¿Se recuerda que el domingo pasado Jesucristo dijo, leímos las 10 señales en Mateo 24, las 10 señales antes del fin, y después que Jesús da las 10 señales dice: será como en los días de Noé, cada cual en la suya, el que sea limpio, sígase limpiando, el que está haciendo las cosas malas, siga haciendo malas, pero la venida llegará cuando menos uno espera. La Biblia lo que dice es: y Jehová cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta. Llegó un tiempo, había un tiempo para escapar, había un tiempo para salvarse, había un tiempo para creer, había un tiempo para ser protegido. Pero cuando se acabó ese tiempo, la puerta. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestra vida hoy en esos forcejeos con Dios? Porque queremos que Dios vuelva a abrir puertas que ya Él cerró. Queremos alarnos a nuestra voluntad en vez de que movernos voluntariamente.
Note como lo estoy diciendo, Dios no nos ala a su voluntad. Dios nos invita. Pero nosotros queremos alarlo a Él y estudiar su voluntad permisiva para que, a pesar de me incluya este capricho, es que yo quiero que las cosas sean así y quiero servir a Dios a la vez. Eso es como, ¿a dónde llegamos un 50-50? Dios dice 0-100. Esto no está abierto a negociación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay negociación. Jesús no dice, el que quiera ser mi discípulo, pues vamos a sentarnos a hablar, hacemos un convenio colectivo y lo revisamos cada cual. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Yo voy a seguir. Si tú quieres ser mi discípulo, no te tienes que negar. Porque si no, estaremos forcejeando todo el tiempo. Yo quiero que usted entienda, mientras miramos el resto del pasaje que usted lo conoce, voy a tratar de dar cosas nuevas que usted no ha visto. Para otros quizás esto es completamente nuevo. Pero yo no creo que usted lo vea con la óptica de que de la misma manera en la vida de usted hay tiempos que ya Dios ha ordenado. Hay temporadas que ya Dios ha ordenado. Y Dios dijo, este momento cambia aquí. Y lo que dice la Biblia, el testimonio de la Biblia es que puede llover, puede hacer viento, puede estar nublado, se puede levantar el enemigo, se puede levantar el gigante, se levante quien sea. Pero si Dios dijo que este es el tiempo donde las cosas cambian, nadie puede impedir que las cosas cambien. El tiempo de Dios señalado para Jesús llegó casi 3 años después de que Él comenzó su ministerio. Lo que nos obliga a una pregunta lógica. Jesús estuvo yendo a Jerusalén desde su primer año en su ministerio, desde antes de comenzar su ministerio público. ¿Por qué Jesús no hizo esta entrada triunfal antes? ¿Por qué Jesús no se metió a limpiar el templo antes? Bueno, si le hacemos caso a Juan, Jesús empieza, según Juan, su ministerio público dando una limpieza en el templo. Juan describe otra perspectiva. Y en el Evangelio de Juan no hay un solo fuetazo en el templo, hay 2. Uno al principio y otro cuando lo matan. Es un hombre. Pero el resto de los 3 evangelistas que tienen la misma visión, no se le llaman sinópticos, presentan que la limpieza del templo es después de este día. Si usted sigue leyendo Marcos 11, Jesús se va a descansar a Betania después de los eventos de ese día, después de haber visto el templo, después de inspeccionar. Nota que Jesús llega al templo no como un visitante. Jesús entró al templo como el dueño del templo y vino a inspeccionar. Se va a su casa de casero, ya está todo el mundo en las casas tranquilo, déjame me ayudar a descansar también. Y al otro día amaneció a las 9 de la mañana con el látigo en mano y se formó la gran libertad. Porque él es el dueño del templo. Jesús pudo haber hecho eso antes. Lo que le provocó la muerte, Jesús lo pudo haber hecho antes. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús invirtió y se tardó 3 años formando 12 personas que andaban con él. Jesús se aseguró de que esos 12 ya tuvieran todas las herramientas y todo el conocimiento necesario para lo que iba a venir después de su resurrección. Así que esta entrada triunfal de Jesús es completamente premeditada y completamente calculada. Y todo el capítulo nos deja saber que Jesús la había planificado y que Jesús estaba en control. De hecho, hoy yo les voy a presentar que no es la primera vez que Jesús va a entrar a Jerusalén. Jesús tiene 2 entradas a esta semana a Jerusalén y las 2 son importantes. Una es pública y la segunda es secreta. La veremos ahorita en el capítulo. Veamos los elementos. Llegó el momento de la manifestación. Si usted entendió lo que yo acabo de explicar, he acabado de tratar de explicar en estos minutos, lo que me refiero es que de la misma manera que Jesús estaba preparando a sus discípulos antes de llegar a su tiempo de cumplimiento,
De la misma forma hay cosas en ti que Dios ha estado preparando y que también Dios ha separado unos tiempos de cumplimiento, que para usted y para mí también hay citas que ya Dios determinó, citas con la historia. Para algunas estaremos preparados, otras nos tomarán por sorpresa, pero que te tome por sorpresa a ti no significa que toma por sorpresa a Dios. Mira que está a tu lado, te están preparando. La pregunta es, ¿te estás dejando preparar? Una cosa es que te den training, otra cosa es que tú lo cojas. Una cosa es que yo te hable y otra es que tú me escuches. Y otra que me hagas caso. Y otra que me obedezca. Yo hablando desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de hombres. Te están preparando. Mientras Jesús y los discípulos se acercan a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania. Miren esos nombres. Betfagé es el nombre de una ciudad que significa literalmente en hebreo casa de las higueras, o el lugar de las higueras no maduras. Automáticamente esto nos tiene que llamar la atención, porque en este mismo día, según los relatos de Lucas y de Mateo, Jesús, después de salir del templo, Jesús va a maldecir una higuera. Automáticamente los escritores están conectando dos ideas aquí. Jesús sale de la aldea de las higueras maduras, donde están listos para comerse los higos. Usted y yo no somos muy familiares con los higos, a menos que no sean las galletas Fig Newton, ¿verdad? Pero de ahí es que sale, ¿no? De la higuera. La otra ciudad donde ocurrió el milagro de Lázaro, que provocó que en toda esa zona se formara un pueblo que iba ya desde delante de Jesús. Note que cuando leemos en el pasaje, la Biblia dice en una traducción viviente que Jesús iba rodeado. O sea, si Jesús iba rodeado, es que ya iba gente que iba delante de él anunciando el camino. ¿Por qué lo van anunciando? Porque acaban de ver cómo un muerto de 4 días se levantó de la tumba. Si eso pasa hoy, yo imagino que usted y yo también estaríamos haciendo bulla, ¿no? Y eso ocurrió en una aldea llamada Betania. Betania significa en hebreo la casa de los dátiles, otra fruta, otro fruto muy importante y por los cuales Israel es conocido mundialmente hasta hoy. ¿A usted le gusta eso? Mucha gente que como parte de sus tradiciones norteamericanas, especialmente en la época de Thanksgiving en noviembre, se ve que en los supermercados empiezan a vender más los dátiles, porque mucha gente los consume para postres y como parte de su rutina de acción de gracias. Entonces, tenemos dos ciudades que las dos ciudades tienen que ver con fruto, no con proceso, sino con el final del proceso. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Marcos? Que los primeros lectores podían entender, pero nosotros necesitamos estas explicaciones hoy. Jesús está saliendo de las ciudades de los frutos, y el fruto de Dios que va a ser ofrecido como el primer fruto. Déjenme dar para otro momento. La semana que viene, usted y yo estaremos aquí a esta misma hora en el culto de celebración más grande del año. Y yo espero verlos a ustedes con la pompeadera que yo no los he visto nunca en su vida. Esta iglesia a mí me enorgullece el nivel de adoración que tiene, pero yo los espero la semana que viene un 150%. Aleluya. Suene o no suene, se oiga o no se oiga, esté bonito o no esté. Los niños van a tener una programación especial, pero yo le espero a usted en actitud de celebrar. Ese es el milagro más grande que ha ocurrido en la humanidad, y por ese milagro usted y yo estamos aquí. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo lo resucitó, van en nuestra predicación y van en nuestra fe. Ahora, parte de la razón por la que es tan importante es que cuando Jesús resucita,
María se lo encuentra en el huerto, donde estaba la tumba. La tumba era un jardín, una cueva en un jardín. María se lo encuentra y piensa que es el hortelano. O sea, la Biblia nos deja saber que el cuerpo de Jesús cambió de alguna forma después de la resurrección. Pero cuando ella lo escucha, rápido reconoce su voz y lo va a tocar, y él dice: no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. El domingo después de la Pascua se celebraba en Israel una fiesta muy importante, porque este es el comienzo de Israel. La semana de la Pascua marcaba el inicio de las cosechas. Y ya el domingo que viene se hace el primer festival en Israel, todos los años, que se conoce como el Festival de las Primicias. La mayoría de ustedes lo habrán escuchado, lo hacen en enero en muchas iglesias, ¿verdad? Y aquellos de ustedes que vienen de iglesias pentecostales tradicionales, usted sabe que a veces se decía: hermano, tenemos culto de primicia, y ese día el altar se llenaba de la plaza del mercado, ¿verdad? Todo lo que la gente sembraba en las casas. Unas experiencias muy bonitas. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa tradición? Porque las cosechas en Israel iban trayéndose al templo según se producían. Y la primera que crece en el calendario agrícola de Israel es la cebada. Y ese domingo de Pascua, esa primera planta en todos los campos, estaban los sacerdotes, los agricultores inspeccionando, y tan pronto había una planta que, como decimos aquí en Puerto Rico, paría. Yo no, ¿verdad? Porque siempre la dice parió, pero está parida la mata. Cuando parió la mata, cortan ese ganchito que tiene la flor y que tiene el fruto de la cebada. Cortan esa espiga y eso viene al templo. Y el pueblo se reúne en el templo en un pariarle, y el sacerdote bate eso en la presencia del Señor, y eso que cortaron se deja en el templo. Ese es el equivalente del famoso diezmo que vemos en el Antiguo Testamento. Es una señal donde el pueblo está diciendo: Señor, te entregamos lo primero que nació, te lo entregamos a ti. Antes de yo comérmelo, te lo entrego a ti, porque reconozco que el que hizo que esa planta produjera fuiste tú. Y creemos que el que nos va a dar una cosecha abundante este año eres tú. Ese domingo se daba la fiesta de los primeros frutos. Y Jesús le dice a María: no me toques, he subido a mi Padre. El apóstol Pablo, como rabino, reflexiona en esto y dice: Jesucristo se convirtió para el Padre en el primer fruto. ¿Qué es esto, el primer fruto? Jesús no es una planta. Jesús se convirtió en el primer hombre resucitado en presentarse delante de Dios con un cuerpo material, con un cuerpo físico resucitado. Y Jesucristo llegó a eso para decir: soy el primero, pero detrás de mí vienen un montón. Esa es la esperanza que nos lleva a nosotros. Se supone que hayan viles o no hayan viles, con gomas llenas o con gomas explotadas, con el tanque lleno o con el humito de la gasolina. En la semana que viene yo te espero con cara de pocos amigos, te espero con cara de celebración, porque ahí está nuestra esperanza. Me esté sonriendo David o me la esté sacando la lengua, como quiera, Jesucristo resucitó. Ese que va a resucitar el domingo ahora está saliendo de ciudades de frutos. Betania estaba ubicada a 5 kilómetros al sureste de Jerusalén, en el camino que iba a Jericó, donde vivían los sacerdotes y donde se da, de acuerdo a Jesús, la parábola del buen samaritano. Allí estaba el hogar de Marta, María y Lázaro. Durante las fiestas principales que se celebraban al año, usted lo puede ver en Levítico capítulo 23, si le interesa este tema y saber más acerca de este tema. Levítico 23 habla de las 3 fiestas anuales. Tenían que compartir sus casas con los peregrinos. Jesús se hospedaba allí cuando estaba en Jerusalén. Dice Jesús: vayan a la aldea que está allí, y en cuanto entren verán un burrito atado, un pollino atado. Por favor, acompáñenme a Zacarías capítulo 9. Miren lo que Jesús va a hacer aquí. Este era un tiempo de cumplimiento.
Era un tiempo de cumplir lo que ya Dios había señalado. Así mismo hay cosas que Dios ha señalado en tu vida y el tiempo de cumplimiento se acerca. Y cuando Dios dice que algo se va a cumplir, verso 9, no hay quien lo pueda detener. En el Antiguo Testamento tenemos diferentes profecías que hablan acerca de esa persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa persona que Dios le anuncia a Eva y a la serpiente en Génesis capítulo 3 verso 15, cuando le dice a la serpiente: va a salir alguien de ella, de la descendencia de la mujer, va a salir uno, un humano que te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que se conoce en teología como el protoevangelio. El evangelio antes de que hubiese evangelio. El anuncio de que viene alguien para salvar, que viene alguien a derrotar a la serpiente antigua, Satanás, que viene alguien a libertar, que viene... 61, usted escucha al Señor diciendo, y Jesús cita ese pasaje cuando inicia su ministerio en la sinagoga en Capernaum: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido. Me ha separado, me ha consagrado, me ha comisionado el Señor para vendar a los enlutados, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los que están cautivos y a los que están presos, decirle: tu cárcel está abierta, puedes salir si quieres. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a decirle a los enlutados de Sión que es tiempo de vestirse de gozo en vez de estar vestidos con ceniza y vergüenza. En otras palabras, en la versión poética dice decir: para proclamar un nuevo tiempo. Para eso viene el Mesías, y eso se está cumpliendo hoy. La versión de Zacarías capítulo 9 verso 9 habla de esa experiencia y dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Si usted lo mira en Reina Valera, se me lo puede poner en Reina Valera rapidito, usted va a ver que dice la expresión pollino. ¿Cuántos han escuchado eso antes? Esa Reina Valera es más moderna, no hay problema. La Reina Valera del 60 dice en el capítulo 11 verso 2 de Marcos: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis a un pollino. Un pollino es un burro que nunca ha sido montado. Yo estaba estudiando esto esta semana y me llamó la atención que noté cosas que yo predicando sobre este pasaje años, pero la palabra de Dios es tan rica, uno siempre sigue aprendiendo. Si a usted le ponen algo que a usted le es incómodo, ¿qué usted va a tratar de hacer? ¿Pegárselo encima? Nosotros no tenemos esa tradición como parte de nuestra cultura, pero si usted se va a Texas y usted se va, ¿verdad?, a este tipo de estados de Estados Unidos y en otros países, se practica lo que es el rodeo. Y si usted ha visto el rodeo en las películas, ¿qué es el rodeo? Es una competencia donde hay un jinete, sea montado en el caballo o un toro salvaje, donde el propósito, ¿verdad?, y eso lo han tratado de adaptar en nuestra cultura con los famosos toros mecánicos, eso, ¿verdad?, pero nunca va a ser lo mismo en ese sentido. Y la idea del rodeo es cuánto el jinete puede permanecer montado sobre un animal que no lo quiere encima. Si usted ha visto un rodeo, usted ha visto un caballo pateando, pues ya usted sabe lo que es un pollino. Un pollino es un burro que ha crecido
puesto más bien la han tenido en la casa. Ha estado comiendo paz, ha estado mirando las estrellas, ha estado coqueteando las burritas, ha vivido una vida chilling. Y de momento llegó su día donde le dicen, hoy te vamos a estrenar, y le ponen 2 bolsas encima. ¿Qué va a hacer el pollino? ¿Sabes qué bueno si yo nací para cargar? ¿Verdad que no? ¿Esa no es una naturaleza? Pues, si usted ha visto a alguien que se dedica a domar caballos, y el bueno no le tiene caballo, cuando el caballo está salvaje, cuando el caballo empieza a domar, el caballo no se acerca así, te empieza a lamber como un perro. Ah, Eric, ¿no has comido patas del mundo? Que Dios te... De reces sí, de caballo no. Que Dios te ayude. ¿No? Asumo que deben doler. No te lo voy a creer por fe, nunca lo quiero experimentar. En medio de esa experiencia, o sea, imagínese a un pollino. Jesús mandó a buscar un burrito que nunca ha cargado nada. Es un burro salvaje que se supone que su reacción instintiva es: esto no es mío. Tratando de hacer tanto mío que no me sale. Preocúpese si me sale muy perfecta el imitar el mundo. No lo practique en casa, no es algo de tener. Para llegar al menos que hay videos. No quiero ver cosas como esta, ¿verdad? No voy a estar muy orgulloso de algo así sale en Facebook, ¿verdad? Y haciendo tanto menos de burro. Pero en medio de esa experiencia, Jesús escoge no un burro experimentado que ya está picando otro. Y tú le pones ahí 2 cestas, y le pones 2 canastas, y le pones por encima, y lo llevas así, como usted lo ha visto en la película, lo cargan con una estima de cosas por ahí para arriba, y el burro ya está acostumbrado. Los burros eran los tractores de la gente agrícola en el tiempo bíblico. Si usted quería mover sus cosechas, si usted quería hacer mudanzas, si usted quería cargar provisiones, si usted quería cargar agua, el burro era el animal por excelencia. Tú no vas en un burro a la guerra. Este es el segundo simbolismo que esta palabra nos quiere enseñar. El burro no es un animal de guerra, el burro es un animal doméstico. Jesús escoge para cumplir la profecía lo que había dicho el profeta Zacarías hace más de 400 años. Tu rey, tu Mesías, Israel, viene triunfando, pero viene sentado no en un animal de guerra, viene en un animal de paz. Israel escuchó la profecía, la creyó, pero nunca la entendió. Porque Israel estaba esperando un rey físico y político que destronara a Herodes, independencia y lograra la independencia, libertara al pueblo de Israel de los romanos y se estableciera como un rey político. Eso era lo que ellos estaban esperando. Esa era la versión moderna de la gente de aquel tiempo de lo que es el Mesías que salva. Sálvame, Mesías, para ser libre de Roma. Sálvame, Mesías, para no tener que pagar la planilla a los romanos. Sálvame, Mesías, para que ya César no mande aquí. Ese era el Mesías que ellos esperan. Pero Zacarías dijo: ese Mesías no viene con guerra. Ese Mesías viene sentado en un burro, un animal de paz. Y Jesús escoge un burro que se supone que tan pronto a Jesús se lo pongan encima, el burro empieza a dar patadas. El burro empieza, no sé si la palabra correcta es relinchar, pero relinchan son los caballos, ¿verdad? ¿Dónde están las maestras de kinder aquí, o los maestros de escuela elemental? ¿Qué es lo que se supone que es un burro? A rebuznar, Cuando yo veo el pasaje, Jesús se monta en el burro, y el burro es como si hubiese estado esperando todo el tiempo que Jesús se montara encima de él. No hay una sola protesta, no hay resistencia, no hay jamaqueones. La Biblia no registra, y recuerde que Pedro es el que está hablando a Marcos, por lo tanto, al Pedro dar el detalle que Jesús mandó a los discípulos, probablemente él haya sido uno de esos dos. No hay relato ahí
del burro poniendo resistencia, y se supone que pusiera resistencia. Son para los discípulos que saben de dónde viene el burro, y para la gente que sabe que eso es un pollino que estaba amarrado y nadie se ha montado encima, eso fue otra manifestación de lo sobrenatural que Jesús. No es posible, se montó el burro no solo. Qué tremendo simbolismo para nosotros hoy. ¿Cuántas veces Dios se quiere sentar encima de nuestra vida? Se quiere entronar en tu vida, y usted y yo lo que hacemos es dar patada. Gloria a Dios. Hay gente ahora mismo que vino a este culto y cantaron el devocional, pero están dando patada. Están relinchando, están reburnando. El pastor no está diciendo animales. No estoy usando la simbología bíblica. Estoy manteniendo el tono de la palabra. Estás en protestas. Dios quiere entronarse en tu vida. Dios quiere sanarte. Dios quiere que perdones. Dios quiere que confieses pecado. Y ahí tú estás peleando con Dios porque no quieres que Dios esté en el trono. Quieres jugar a la sillita y quieres tú sentarte en el trono. Y a veces quieres transar con Dios y le dices, no, está bien, te voy a dar break porque es domingo. Siéntate, Señor, establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Pero llega el lunes, ¡salte! Y yo voy aquí y yo decido sobre mi tiempo, sobre mis finanzas, sobre mis sentimientos, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Yo decido de lunes a sábado. Pero todavía el domingo debería sentirte orgulloso y agradecido. Le estoy dando el día del Señor. La entrada triunfal es para que más que nos llevemos un ramo a nuestra casa, más que para que estemos cogiendo penca para usarlas como amuleto de la buena suerte. Si te van a chocar mañana, te chocan con penca y te chocan sin penca. Si te van a robar el carro mañana, te lo roban con penca y sin penca. Si se van a meter a robar a tu casa mañana, te roban con la penca o te roban sin la penca. El día de Ramos no es para usar amuletos de la suerte. Yo no estoy condenando lo que hacen los católicos, estoy condenando la aplicación que alguna gente da. Porque los católicos, cuando reparten la penca, usted nunca ha visto un cura diciendo a la gente, toma para la buena suerte. Es la gente que lo pervierte. Ellos reparten como un simbolismo para que recuerden lo que hoy pasó. El ramo, lo importante del ramo no es que tú te lo lleves para tu casa, es que el ramo, ¿para qué era? Los que tenían eran afortunados de tener 2 piezas de ropa. La mayoría de la gente de Israel tenía una túnica y encima de la túnica tenían un manto. Pero eso no era todo el mundo. Había gente que era más pobre y nada más lo que tenían era túnica. Los que tenían más de una ropa se quitaron los mantos y los pusieron como alfombra mientras Jesús va sentado en el grupo. Pero el que solamente tenía una túnica, pues no se va a caer desnudo. Arrancaron ramas de los árboles y las pusieron como una señal de honra. Por ahí el que viene entrando es un rey. O sea, no es que Jesús dice que el rey, solamente Jesús se sentó en el pollino. A la gente verlo, el Espíritu le dio testimonio y dijo, por ahí viene el rey de los judíos. Llegó el rey. La palabra Hosana significa en hebreo Dios salva. Era una expresión que se le decía a los reyes del Antiguo Testamento. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que el Señor nos acaba de enviar para libertarnos. Un pollino dócil. Si usted entendió la explicación que yo di, decir un pollino y decir dócil es un oxímoron, es una contradicción. Jesucristo todavía está buscando pollinos dóciles. ¿Habrán pollinos dóciles? Aleluya. Hay lugares a donde tú llegas que Jesús quiere llegar contigo, pero de la única forma que lo puede hacer es que tú seas un pollino dócil. Diga que está a tu lado, tienes que darle al papá. No solamente nos habla del pollino dócil, se nos habla de los dueños del pollino. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita. Cuando yo explico esto a través de los años, imagínese usted que cuando usted escucha un ruido, cuando usted sale en la marquesina, alguien con una vareta rastreándole el cristal de su carro. Y usted dice, ¿qué tú vas a hacer? El Señor lo necesita.
¿Qué usted va a hacer? Ese es el equivalente. Obviamente, hay un background, hay un escenario. ¿Qué acaba de hacer Jesús en Betania? Los saduceos eran religiosos que no creían en la resurrección. El tema de la resurrección de los muertos se hizo bien prominente en Israel en esos 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Y se hablaba de que cuando el Mesías viniera, una de las señales que el Mesías llegó es que los muertos se resucitarían de su tumba. Como los saduceos eran religiosos del judaísmo, que no creían en eso, se inventaron una leyenda y decían: cuando alguien muere, el alma a veces no se decide si se va o se queda. Se queda vagando por ahí, a veces hasta 3 días, y decide, se arrepiente y dice: voy a volver. Y la persona resucita. Pero no es que resucitó, es que el alma se arrepintió de irse al Sheol, el lugar de los muertos en hebreo. Y volvió del más allá. Pero no es que haya resurrección. Jesús, a propósito, llegó a casa de María, Marta y Lázaro cuando Lázaro tenía 4 días de muerte. Pues ya los saduceos dijeron: ya no hay break, ya no puede volver para atrás, ya se fue bien ido. Está muerto, bien muerto. Ahí es que llegó Jesús. Y Jesús lo llama en el cementerio y dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando uno mira la construcción del griego en el original, los comentaristas dicen que la palabra que Jesús está diciendo fue necesario, el comando que Jesús usó fue necesario, porque si Jesús solamente dice ven fuera, se levanta el cementerio. Le estoy hablando a Lázaro. Eso es importante que usted lo entienda, porque cuando Pedro va a caminar por encima del agua, Pedro dice: si es verdad que eres tú, dile que yo mando a ti. Jesús no dice Pedro, ven. Jesús dice ven. Con la invitación fue para todo el que quisiera. Parece que Pedro fue el único que se atrevió. Lázaro, ven fuera. Y como habían por fe quitado la piedra, de la cueva salió el muerto. Imagínese el temblor que eso habrá provocado, la sacudida que eso habrá provocado. Y tú te enteras que el que resucitó a Lázaro está pidiendo tu burro. ¿Verdad? Tengo el burro, pero tengo la pick-up también allá atrás, tengo bocina, tengo CD player. Yo no sé usted, pero si alguien resucita a un muerto y ese Dios resucita a un muerto y me está pidiendo algo que yo tengo amarrado y no estoy usando, solo lo estoy dejando para cuando llegue. O sea, alguien que tiene un pollino amarrado es porque ya tiene burros en uso. Esto no es lujo. O sea, eso es un pollino en entrenamiento. Cuando este se ponga más viejito, lo vendemos, nos comemos la carne, lo matamos y tenemos una respuesta. Así como funcionaba la casa de Israel. Y tenemos gente que ha sido tan impactada por Jesús que le dan lo mejor que tienen a Jesús. ¿Será este un día importante para que usted y yo reflexionemos y nos hagamos la pregunta: ¿qué nosotros estamos cediendo para que Jesús llegue a otro lugar? Este es el momento donde yo hablo de las misiones. ¿Qué estamos entregando de nosotros mismos para que Jesús llegue a lugares que Él no ha llegado? Todavía hoy, 29% de la población mundial no ha escuchado quién es Jesús y lo que Jesús hizo un día como hoy, hace 2000 años atrás. Solo a través de gente como usted y como yo, que estemos dispuestos a entregar nuestros pollinos, el Rey llegará a esas esquinas de la tierra donde todavía hay persecución y donde hasta el sol de hoy, les acabo de leer una noticia nuevecita de CNN, que no es el portal más confiable, pero si hasta CNN la reporta, obviamente yo tengo que confesarme, yo no confío mucho en los medios. Si CNN está reportando la noticia, es por el contexto de todo lo que pasó esta semana, de los bombazos, los tomas y todo eso. Que de hecho tengo que hacerle un paréntesis ahorita, porque me han hecho unas preguntas importantes y tengo que tocar ese tema. Ahí está el rey, y el rey va llegando, y el rey puede llegar porque alguien ha cedido algo importante, porque ese pollino se ha hecho dócil.
y los que van al frente rinden sus identidades. La mayoría de la gente en sus mantos, la forma en la que se vestían no era como usted y yo hoy, que tenemos un closet lleno de ropa. La mayoría de la gente tenía un manto y ese era su manto. Y tú conocías a Elisamuel desde lejos, porque lo veías, y el manto de él era gris con anaranjado. Y veías a Manolo por él, decías, aquel es Manolo, porque el manto de él es amarillo con verde. Y cada cual tenía su pieza de ropa que se convertía en parte de su identidad. Eso es importante para entender cuando Jesús llama al ciego Bartimeo. Y él escucha una palabra y dice, ten confianza, levántate, te llama. Y dice que tan pronto él escuchó eso, se levantó y arrojó su capa. O sea, Bartimeo sin palabras está diciendo, hoy es mi último día como ciego. Hoy es mi último día como el mendigo de este pueblo. Me voy a tener que comprar, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tener que comprar una capa nueva. Pero esa ya yo no la quiero porque yo no seré el ciego que pide en la luz de esta esquina. Yo no voy a ser el ciego que pide en la luz del pueblo. Hoy se acabó, Jesús me está llamando. Algo va a pasar en mi vida. Ojalá haya gente hoy que cree esta palabra. Aleluya. Y que las capas que has arrojado, las capas que Dios te ha quitado, los sellos, los estigmas que el mundo te quiso poner, que el diablo te quiso marcar, que la sociedad te quiso imponer, pero Dios te los quiere quitar. Si Dios te los quita, no te las vuelvas a encasquetar. Si Dios te los quita, no vuelvas otra vez a asumir esa identidad. Esa no es la tuya. En el día del entrada triunfal, hoy es el día donde la Biblia nos comisiona. Párate en el camino, por ahí viene el rey. Preparemos camino al rey. Y qué mejor forma de preparar camino al rey que rindiendo nuestra vida, rindiendo nuestra identidad, rindiendo nuestra voluntad, la pongo en el piso y que el rey le pase por encima. Sea cómodo o sea incómodo, sea fácil o sea difícil, hoy yo rindo mi vida para abrirle paso al rey. Los romanos en temporadas como esta tenían la vigilancia redoblada y fortalecida. Hay relatos de historiadores como Flavio Josefo, donde a veces en el día de la Pascua los judíos entraban al templo y habían soldados romanos en todas las murallas del templo rodeándolos, a veces burlándose de ellos, haciéndoles señales deshonestas, mientras los judíos sacrificaban los corderos a Dios. Pero imagínense qué tensa la situación donde la ley Pax Romana establecía que pueden haber solo una religión en Israel, se llama el judaísmo, no puede haber otra. Y de momento te escuchas una multitud de gente diciendo, bendito el rey. Eso a los romanos les suena como una sola cosa: motín, revolución, ¿verdad? Y a diferencia de nuestro país, los romanos no tenían una política de no confrontación. Los romanos, todo lo que olía a revolución lo aplastaban sin pensar. Y ahí tenemos una turba de gente, un puñado grande de gente en la entrada de la ciudad más importante, en la semana más importante, diciendo, ha llegado el rey que viene del cielo. Los líderes religiosos empiezan, Jesús, mándalos a callar. Mira los arqueros, mira cómo están apuntándonos ya, nos van a masacrar a todos en esta plaza. Pero dicen, si ellos se callan, las piedras empezarían a brincar. La Biblia no registra que los romanos no hicieron nada, porque el que estaba allí estaba en control. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El rey entra por la ciudad y toda la gente está diciendo, llegó el rey, llegó el rey. ¿A dónde piensan que va? Al palacio. Pero el rey va para el templo. Si David hubiese estado vivo. Yo pensaba esta mañana mientras oraba antes del servicio, decía, si David hubiese estado vivo. David que pasó la primera parte de su reinado tratando de que el arca volviera a Jerusalén, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Moisés lo vio
en una columna de fuego, en un torbellino de nubes, que caían sobre el lugar santísimo cuando él entraba. David lo vio en forma de un arca, pero la gente que estuvo allí lo vio de carne y de hueso. Dios mismo entrando al templo que los hombres le habían construido. Y dice la Biblia en Ageo capítulo 2, hablando del templo, y no menosprecies este templo, porque en este templo, si tú reedificas mi casa, yo pondré en ella mi gloria, y en ella entrará el deseado de las naciones. Y el deseado de las naciones llegó. Y el deseado de las naciones viene sobre un animal de paz. Aleluya. Los antiguos guerreros habían llegado sobre caballos. Antíoco Epífanes, en el año 130 antes de Cristo, el cuarto era un rey Seleucida, era un rey asirio griego. Fue un rey que le construyó frente al templo, lo que más tarde fue el templo de Herodes. Al templo le construyó una estatua de Zeus, porque era pro Roma. Él creía en la mitología griega. Él quería que el pueblo dejara de adorar a Jehová y empezara a adorar a Júpiter y a los dioses griegos. Y él cogió un cerdo, lo llevó al lugar santísimo y pintó todo el lugar santísimo con la carne del cerdo. Él desacró el lugar santo. Se cumplió lo que Daniel capítulo 8 dice, como la abominación desoladora. Ese hombre llegó en un caballo blanco. César, Tito, Vespasiano, cuando entraron en el año 70 a destruir Jerusalén en la guerra contra Judea, entraron en caballos blancos. Una imagen bíblica de aquel tiempo que le decía a la gente: ese es un conquistador, y ese conquistó y viene a reinar. Pero Cristo entró en un burrito. Tu rey viene no con fuerza, tu rey viene con paz. Pero cuando Juan lo vuelve a ver en Apocalipsis capítulo 19, dice: se abrió el cielo y ante la vista de todos, en un ejército, había un jinete montado sobre un caballo blanco, y en el muslo tenía una inscripción y decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera venida fue en un burrito, pero la segunda viene en caballo blanco. La primera fue una venida de paz, pero la segunda es venida de guerra, para ponerle fin a la historia, fin a los gobiernos, fin a la injusticia, fin a la desigualdad, fin al mal, fin a la muerte, fin al diablo, fin al infierno y fin a todo lo que le trae dolencia a la raza humana. Hoy celebramos que el plan de Dios comenzó a acelerarse. Hoy celebramos que un día como hoy, hace 2000 años atrás, se le dio fast forward a la historia de la redención humana. Hoy celebramos que gracias a lo que pasó hace 2000 años atrás, un día como hoy, usted y yo estamos viviendo en los tiempos posteros. Hay esperanza y el llamado todavía está para nosotros. ¿Seremos de los que gritan crucifícale, o seremos de los que dicen bendito el que viene en el nombre del Señor? Qué triste la historia para los habitantes de Jerusalén. El domingo lo reciben como rey y el viernes le dicen a Pilato: crucifícalo. ¿Se parecerá esa mi historia? ¿Será esa mi historia? Que digo una cosa en el culto, pero digo otra cosa el miércoles. Canto una canción en el culto, pero canto otra en el lunes. Pienso unas cosas en el culto, pero pienso otras los muertos. ¿Será esa mi historia? ¿Será esa mi historia? Hoy la Biblia nos llama a que en su templo rendamos nuestras vidas. Nos despojemos de voluntad, nos despojemos de identidad. No que seamos seres inanimados y que seamos autómatos, eso es lo que él está diciendo. Pero que entendamos que Jesús es por encima de todo, de todos. Que yo tengo derecho a sentirme de una forma, pero Jesús es Señor de eso. Yo tengo derecho a pensar como yo quiera,
Pero Jesús debe estar por encima de todo pensamiento. Y si tengo que escoger entre mi pensamiento y la cruz, debo de escoger la cruz. Si hay que escoger entre Jesús y la vida, supone que escojamos a Jesús. Eso significa que nos exploten en una capilla. Ojalá que usted y yo nunca tengamos que vivir esa decisión. Pero solo ese día se sabrá si usted es de los que dice bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, o usted es de los que dice cuando las cosas están apretadas, crucificar. He terminado. Quiero invitarle, por favor, Isaías 17. Varias personas me han estado escribiendo esta semana lo que ha estado pasando en Siria. Quiero terminar con este paréntesis. Si usted es de los que le gusta la palabra, pues le llamo postre. Si usted es de los que no le gusta la palabra, pues no sé, castigo. Perdóname. Hay unas profecías en Isaías. Todos los profetas tienen esto en sus libros. Isaías lo tiene, Ezequiel lo tiene, Jeremías lo tiene. Se llaman oráculos contra las naciones. Son profecías contra naciones. Dios está usando al profeta para declarar manifestaciones de la justicia de Dios y la soberanía de Dios en base a cómo esa nación se ha comportado con Israel en su historia. Isaías habla de Damasco. Damasco, al sol de hoy, es la ciudad, o es una de las ciudades que ha estado pobladas por gente por mayor número de tiempo. Una de las ciudades más antiguas de la historia. Y siempre ha sido una ciudad central en este entorno. Desde los tiempos de Abraham y incluso antes. Cuando se habla de los sumerios, ¿usted escuchó hablar de esa gente? Eso era por la escuela de Damasco, en Siria. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Mire, la ciudad de Damasco desaparecerá. Se convertirá en un montón de escombros. Vamos hasta el verso 3. Las ciudades de Aroer es una ciudad que quedaba en la frontera de Israel con Moab, en el momento en el que Isaías está escribiendo. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas, las manadas pastarán en las calles y se echarán sin nada, sin que nada las perturbe, sin que nada las espante. Él está diciendo, lo que era una ciudad serán ahora tierras de pasto donde solamente será para las ovejas. Y 3, las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo el que quede en Siria, todo el que quede de Siria tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel. Proclama el Señor de los ejércitos celestiales. Si usted busca los capítulos anteriores, hay profecías en contra de Babilonia, hay profecías en contra de Moab, hay profecías en contra de Israel. Capítulos después, hay profecías en contra de Tiro, otras ciudades. El profeta está profetizando en contra de las ciudades más importantes de su tiempo. La pregunta que me hicieron, número 1, esto que está pasando esta semana y ha estado pasando en estos últimos meses en Siria, ¿es cumplimiento de esa profecía? Yo no soy la autoridad máxima en Biblia. Como estudiante de la palabra, yo como me estoy llamando, no estoy llamado teólogo, ni académico, ni el rabino, ni el nusulprujulta, ¿no? Como estudiante de la palabra. Mi postura es que no. Esa es una palabra de Isaías para su tiempo. Damasco ha sido destruido un montón de veces. Usted busca la historia, busque guerra donde Damasco ya está envuelta. Usted verá que todas las grandes ciudades del mundo han sido destruidas y reconstruidas. Destruidas y reconstruidas. La pregunta número 1 que me hicieron, ¿es para ahora? ¿Entiendes? La están destruyendo a bombazo limpio y ¿verdad? ISIS, Estados Unidos, Rusia y el gobierno de Siria. Hay un reguero allí que ellos mismos no entienden, ¿verdad? La están destruyendo. ¿Es cumplimiento de esto? Para mí no. Para mí, esa palabra, esa profecía tenía que ver con guerras como cuando Alejandro Magno conquistó toda la región. Alejandro Magno destruyó todo eso. Los babilonios destruyeron Damasco también. O sea que Damasco ha sido un montón de veces destruido. La segunda pregunta que me hicieron, ¿tiene que ver esto con alguna señal de los últimos tiempos para nosotros?
Ya esa la contesté la semana pasada. Habrá guerra y rumores de guerra. Pero ¿significa que el anticristo viene por ahí? El martes que viene, pasado mañana no, sino el martes después de Semana Santa, yo voy a dar un panorama, según me pidieron los hermanos que asisten regularmente a la escuela bíblica. Lo invito a usted con una semana de anticipación por si le interesa el tema. Yo voy a dar un panorama de cuáles son las distintas posturas acerca de escatología. Hay gente que cree esto, hay gente que cree esto, hay gente que cree esto, hay gente que cree que Cristo no viene, hay gente que cree que Cristo viene después del milenio, otros que creen que viene antes del milenio, otros que creen que viene antes de la gran tribulación, otros que creen que viene a mitad de la gran tribulación, otros que creen que viene después de la gran tribulación. Esos 31 sabores de Baskin Robbins los voy a enseñar el martes de la semana de arriba. Si usted decide por praline o decide por chocolate, o usted le hace más sentido el de menta o el de blueberry, eso es para mí secundario. Lo importante es que usted crea en Cristo y que Cristo viene. ¿Cuándo, cómo, dónde? Eso. Y vamos a enseñar por qué. ¿Por qué estos creen esto? ¿Cuáles son los puntos débiles a favor? ¿Cuáles son los puntos débiles en contra? Pero ¿por qué yo no creo que esto es una señal para mí hoy? Que yo le expliqué. Falta 29% de la población mundial que no ha escuchado que Cristo, ¿quién es Cristo? Eso se tiene que cumplir antes de que Cristo venga. Diga, si usted está pendiente a Israel y pendiente a que destruyan la mezquita de Omar, y pendiente a que el anticristo aparezca, y pendiente a la vaca roja, y pendiente a que maten la dichosa vaca roja, y pendiente a que inauguren el templo, y que el anticristo se monte ahí en el templo y adore, pues póngase pendiente a las misiones y empiece a ir. Ayúdenos a que Jesús llegue a donde tiene que llegar. Y después, sea que lo veamos aquí, sea que lo veamos desde el cielo, sea que lo veamos por YouTube, vemos la vaca roja, vemos lo que usted quiera ver. Pero lo importante es que Cristo sea predicado hasta el fin del mundo. Estemos de pie. Espero que esto le haya ayudado y que usted no esté en crisis, ¿verdad? Crisis con C mayúscula. Cualquier guerra, el rumor de guerra es una crisis. Si usted está pendiente de esas noticias, Rusia en el día de ayer metió un barco de guerra en las mismas aguas de donde salieron los Tomahawks de Estados Unidos. ¿Verdad? Es una noticia en el contexto nuestro que es irónico que para ayudar a Puerto Rico no hay dinero, pero en cada cohete que dispararon habían $500,000. Se dispararon 59. Es la matemática. Pero para ayudarnos a nosotros en medio de la crisis fiscal que estamos, no hay dinero todavía. Interesante, ¿verdad? Las ironías del mundo. Estos son tiempos peligrosos. Barcos rusos y barcos estadounidenses en las mismas aguas no es una señal bonita. Un tiro mal zafón en algún lado, podemos estar viviendo, ¿verdad? Los posibles comienzos de una guerra mundial parte 3. ¿Y qué hacemos como iglesia? Lo mismo que hacemos hoy, lo mismo que hacíamos ayer. Miremos arriba. Nuestra esperanza está en el cielo, nuestra esperanza es Cristo. Él está sentado en el trono. ¿Por qué hoy no celebramos el domingo de Ramos como se supone? ¿Qué le parece hoy? Si hoy no es que te despistas, yo no quiero este no es un llamado striptease. Relax. No es que te despistas como se despidieron los israelitas, pero de qué te tienes que despojar, qué tienes que entregar hoy y rendir hoy. Quizás hoy te has dado cuenta mientras me escuchaba, hay un área de tu vida donde tú estás siendo bien potrón, bien pollino. Es más bonito así, ¿verdad? Digo potrón, soy más feo. Estás siendo bien pollino, bien pollino. Quizás hoy el Espíritu Santo te redarguyó, te susurró con un silbido apacible y delicado y te dijo: ¿por qué no me rindes esa área a mí? ¿Por qué no dejas de pelear conmigo? ¿Por qué no dejas de pelear con ella? ¿Por qué no dejas de llenarte de amargura? ¿Por qué sigues recordando lo mismo y lo mismo y lo mismo?
sigue llenando de lo malo en vez de lo bueno. ¿Por qué no nos rinde eso? A usted que tiene dudas acerca de su futuro, ¿por qué no rindes tus planes del futuro a los pies de Jesús? Jóvenes que están aquí, que están decidiendo decisiones importantes sobre dónde van a estudiar, con quién se van a casar y todas esas decisiones importantes de la vida, ¿por qué no las rindes hoy a los pies del Rey? Dice, Señor, te cambio mi plan por el tuyo. Rindo mis planes a los tuyos. Yo no estoy obligando a nadie, esta es una oración peligrosa. Esta Dios la coge en serio. Puedes terminar haciendo cambios en tu vida trascendentales, como le pasó a este servidor, que terminó dejando la medicina. Hoy, al acercarme al domingo de Ramos, veo ese paño que decía Doctor Rafael Torres Agudo, y no me arrepiento de haberlo puesto a los pies del Rey. Habrá algo hoy que usted pueda rendir al Rey. No viene el pastor, no viene el líder, no viene el ministro. El que está entrando por las puertas es el Rey. Y el salmista dice: despertaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Jehová de los ejércitos, eres poderoso en batalla, eres fuerte y valiente. Alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Si alguien hoy no tiene una relación con Cristo, si alguien hoy no está viviendo como si Jesús fuera el Rey de su vida, hoy yo te invito al altar a que ofrezcas tu vida como uno de esos paños